y bienvenido al primer episodio de Studies and Observation Group, un podcast dedicado exclusivamente a la historia militar. En este episodio hablaremos sobre un feroz enfrentamiento en una remota montaña del este de Afganistán, en donde las tropas estadounidenses combatieron directamente con yihadistas extranjeros y talibanes en una batalla que marcaría a ambos lados y que también demostraría la eficacia de la tecnología disponible en ambos bandos. Esta es la historia de Operación Anaconda. En la actualidad, la fama y la presencia en los medios de las fuerzas especiales ha revelado muchas de sus increíbles hazañas, y cada año somos testigos de cómo completan exitosamente operaciones militares que desafían cualquier problema u obstáculo. La historia a continuación es el recuento de uno más de esos logros realizados por aquellos profesionales. Excepto que esta historia también demuestra el lado humano y falible de estos soldados. Esta es la historia de una de las batallas más caóticas, complicadas y controversiales de la historia militar reciente. Esta operación, la cual se conduciría en un remoto valle de Afganistán en marzo del 2002, fue una batalla compleja que se peleó en un terreno montañoso, bajo condiciones muy difíciles, contra un enemigo armado y bien motivado. La batalla sería considerada una victoria militar, a pesar de haber costado la vida de 8 soldados estadounidenses y más de 50 heridos de gravedad. La operación duró alrededor de 14 días y contó con múltiples unidades siendo desplegadas en el campo de batalla, pero en esta ocasión nos enfocaremos en 2 unidades muy particulares, las cuales tuvieron un papel clave en el desempeño de la batalla. La primera unidad en la que nos enfocaremos se llama Advanced Force Operations, o AFO, la cual era una unidad creada solo con el propósito de hacer operaciones de reconocimiento para el futuro lanzamiento de operaciones de otras fuerzas especiales. AFO solo desplegaría 13 hombres en el campo de batalla, pero gracias a sus habilidades causarían el 60% de las bajas enemigas. Y la segunda unidad en la que nos enfocaremos es Mako 30, la cual estaba conformado por miembros de DevGru y un controlador aéreo de la Fuerza Aérea. Mako 30 era un equipo de reconocimiento encargado de establecer un puesto de observación en la cima de una montaña, pero una serie de infortunios y malas decisiones harían que la misión de Mako 30 terminara en tragedia. Esta es la historia de Operación Anaconda, la más grande batalla militar donde tropas estadounidenses se enfrentaron directamente con unidades de Al-Qaeda y yihadistas extranjeros, todo directamente en el campo de batalla. Primera parte, contexto histórico y Task Force 11. Para los primeros días de enero del 2002, las principales operaciones militares en Afganistán habían terminado. La capital Kabul había sido capturada por la coalición de países aliados, al igual que los importantes puntos de control talibán como Mazar-i-Sharif y Kandahar. Incluso el incidente dentro de la prisión Kalei-Jang y la batalla de Tora Bora habían tomado lugar, y las fuerzas talibanes habían sido derrotadas, con la excepción de pequeños bolsillos de resistencia en áreas tribales y rurales del país. Durante enero del 2002, la misión principal de los Estados Unidos era la captura de miembros prófugos del alto mando talibán, al igual que los líderes prófugos de Al-Qaeda, y esta importante misión era responsabilidad de una unidad llamada Task Force 11. Task Force 11 fue llamada así en honor a los eventos del 11 de septiembre y jugaría un papel vital y directo en la retribución de los Estados Unidos a sus enemigos. Task Force 11 era un grupo internacional conformado por múltiples unidades de fuerzas especiales con el único propósito de localizar objetivos de valor alto, o HVT por sus siglas en inglés. Dentro de la estructura organizacional de Task Force 11 se encontraba una unidad élite llamada AFO, la cual significa Advanced Force Operations. AFO es una unidad que tiene la capacidad de reclutar elementos de cualquier unidad militar o agencia de inteligencia que cumpliera con el perfil de la misión a cumplir. A mediados de enero, el líder a mando de AFO, el teniente coronel de Delta Force, Pete Blaber, se reunió en Kabul con el comandante adjunto de la CIA y otros elementos del mando de fuerzas especiales para discutir cuál sería su siguiente misión. La CIA contaba con reportes de una gran presencia enemiga al este de la ciudad de Gardez, pero no se había podido corroborar la información. Todos los mensajes interceptados y reportes de los informantes indicaban que el enemigo se localizaba en un lugar llamado Shayakot. El único problema es que nadie sabía dónde estaba, ya que ese era el nombre dado por los locales del área y no aparecía ningún mapa. La tarea de AFO sería localizar el valle de Shayakot y confirmar la presencia de enemigos en el área para poder planear futuras operaciones ofensivas. Para lograr esto, Pete Blaber tomó a miembros de su equipo conformado por operadores Delta, DevGru y otras unidades de fuerzas especiales y se movilizaron a una casa de seguridad de la CIA a las afueras de la ciudad de Gardez. Esta casa de seguridad era una antigua fortaleza de lodo, la cual también era compartida por un elemento de boinas verdes bajo el nombre de ODA 510, los cuales coordinaban maniobras con las fuerzas locales afganas. Los operadores de AFO inmediatamente comenzarían la búsqueda del enemigo en el valle, haciendo múltiples incursiones, entrevistas e incluso utilizarían aviones y drones para sobrevolar el área. Pero nada de esto era capaz de dar los resultados deseados. Afortunadamente, en una de las incursiones, Pete Blaber vio un viejo pastor Pashtú,
caminando al lado del camino. En ese momento, Blaber decide detener el vehículo y hablar con el pastor. Después de las cordialidades tradicionales del área y del Islam, Blaber le preguntó al pastor que si sabía dónde estaban los talibanes y los combatientes extranjeros o yihadistas, a lo cual el viejo pastor solo apuntó con su dedo a una serie de montañas nevadas a la distancia. Al preguntarle al viejo el pastor cómo se llamaba esa área, el viejo solo respondió Shayakot. Parte 2. Reconocimiento y planeación. Con el valle localizado, el siguiente paso era localizar y confirmar la presencia de enemigos para poder planear y lanzar futuras operaciones militares. Pero eso no sería algo tan sencillo de lograr, ya que a pesar de contar con múltiples drones y aeronaves a su alcance, el terreno y la altitud jugarían un gran factor en la calidad y cantidad de información recolectada. La mejor forma de obtener esa vital información era con elementos desplegados físicamente en el área, los cuales eran capaces de recolectar y procesar información útil y necesaria para el éxito de una posible operación. El valle de Shayakot está localizado entre un grupo de montañas a unos 9.000 pies de altura y mide 9 kilómetros de norte a sur por 5 kilómetros de este a oeste y cuenta con múltiples pequeñas aldeas al igual que varios puntos de acceso terrestre. Así que aparte de detectar y confirmar la presencia del enemigo, AFO tuvo que conducir una operación de reconocimiento ambiental, la cual tenía como propósito determinar cómo el terreno afecta la forma de conducir operaciones en el área. Preguntas como ¿qué tan lejos puedo caminar en la noche? ¿Qué tipo de ropa ocupo? ¿Hay fuentes naturales de agua en el área? ¿Es posible infiltrar el área sin ser detectado? ¿Cómo afecta el frío el equipo? Y muchas más preguntas debían de ser resueltas y transmitidas al alto mando antes de cualquier decisión. Para conseguir las respuestas, los miembros de AFO tendrían que sondear el valle y sus alrededores sin ser detectados por el enemigo. Y aunque esto parece como una misión digna de las más talentosas unidades militares, eso no pareció suficientemente reto para algunos elementos de SEAL Team 6, los cuales solicitaron un cambio de misión y regresaron a la base de Task Force 11, con la esperanza de que pronto un objetivo fuera localizado y ellos participarían en su captura. Debido a esto, Blaber solicitó al elemento de reconocimiento del Escuadrón B de Delta Force. Jay Hill era el controlador aéreo asignado a ese equipo de SEALs, pero a diferencia de los SEALs, Jay sí veía el reto y el potencial de la nueva misión de AFO. Jay, como un controlador aéreo, podía solicitar ser reasignado a otra unidad de fuerzas especiales si esa unidad ocupaba de sus servicios. Jay así solicitó su cambio de unidad y fue asignado directamente con Delta. Jay Hill no tendría forma de saber en ese entonces el vital papel que jugaría en la próxima batalla. El 10 de febrero llegarían a Gardez los operadores de Delta. Solo 48 horas antes se encontraban en su base en Fort Bragg, Carolina del Norte. Lo primero que hicieron al llegar a su nueva base de operaciones fue enterrar y rendir tributo a una pieza de escombro de las Torres Gemelas, que recientemente había sido otorgado por el Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York a los miembros de Delta. Las misiones de reconocimiento de AFO se dividían en dos fases. La fase inicial consistía en hacer reconocimiento a bordo de vehículos. Los operadores consideraban los caminos y senderos como un facilitador clave para el éxito de la misión en el valle, los cuales les permitirían infiltrar y extraer elementos al igual que dar reabastecimiento en caso de ser necesario. Y la segunda fase era el reconocimiento ambiental, donde los elementos sondearían el perímetro del valle y establecerían puestos de observación para recolectar información adicional. Los operadores se separaron en dos equipos. El equipo India consistía en 4 operadores Delta y Jay Hill, quien era el controlador aéreo, y el equipo Juliet, que consistía en solo 3 operadores de Delta. Ambos equipos se enfrentaron al desafío con creatividad y practicidad. Experimentaron con todo método de inserción, desde camionetas, carros, caballos, burros y por supuesto a pie. Intentaron diferentes rutas, diferentes patrones de camuflaje, diferentes dispositivos de visión nocturna, diferentes armas, incluso diferente vestimenta local. Tan grande era la capacidad de los operadores de Delta de mimetizarse a su ambiente, que durante una incursión en vehículo, específicamente a bordo de una Toyota Hilux, un dron Predator de la CIA los designó a los operadores a bordo como un vehículo enemigo y comenzó a solicitar permiso para disparar. Afortunadamente el incidente no pasó a mayores, pero lamentablemente este incidente destacaría la falta de perspectiva de las unidades lejos del área de operaciones, la dependencia de los comandantes en tecnología y la verdadera amenaza de fratricidio durante operaciones donde los operadores usaban vestimenta local. Durante este tiempo, Blaber hizo obligatorio la lectura de 2 documentos sobre la invasión soviética en los años 80. Los reportes escritos por Lester Grau, un comandante del ejército estadounidense retirado, y Ali Ahmad Jalali, un comandante mujahideen, narran historias y tácticas usadas por ambas facciones durante la guerra. Pero lo más importante es que menciona cómo los mujahideen lograron una gran victoria sobre los soviéticos en ese mismo valle. Las tácticas de los mujahideen son descritas a detalle y mencionan cómo usaban de forma exitosa el terreno alto,
cómo preparaban cuevas y líneas de suministro e incluso dónde colocaban la artillería para mayor efectividad. Un detalle importante es que el comandante que venció a los rusos en ese valle hace más de 20 años aún era el comandante del área durante el periodo de la batalla, y muchas de sus decisiones estarían basadas en el antiguo éxito obtenido durante sus batallas con los rusos. Y a pesar de que los reportes fueron compartidos con múltiples unidades aliadas y el alto mando, nadie pareció darle importancia. Ambos reportes pueden ser encontrados fácilmente en línea e incluso hoy en día son una gran joya para fanáticos de la historia militar. AFO comenzaría poco a poco a recolectar y procesar la información recolectada, pero una de las piezas principales del rompecabezas sería obtenido directamente de un oficial talibán que decidió abandonar su puesto antes de la batalla. Un día de febrero, un líder del escuadrón talibán y sus 13 soldados se presentaron afuera de la casa de seguridad de Gardez para rendirse formalmente entre las tropas norteamericanas. El oficial talibán no solo se rindió, sino que dio mucha información relevante para las tropas de AFO. Esta información demostraba y confirmaba que había alrededor de 580 a 700 soldados, mucho más de los que drones y aviones habían reportado, e incluso que en otro valle cercano había 700 refuerzos de otra brigada talibán que funcionarían como apoyo en caso de ataque. Pero lo más importante que mencionó este oficial talibán fue su descontento y el de sus tropas sobre el trato recibido a manos de los combatientes extranjeros árabes. Los enemigos en el valle se habían segregado en 3 clases o niveles sociales. El primero y más alto grupo era conformado por elementos de Al-Qaeda de descendencia árabe. El segundo grupo era conformado por extranjeros que venían a pelear en la Guerra Santa, como chechenos y uzbecos, y por último las fuerzas locales, las cuales no eran tan bien tratadas por los otros 2 grupos. Tan grande era la segregación social que cada grupo vivía y oraba por separado, e incluso los combatientes árabes no tenían comunicación directa con los combatientes afganos. Después de un par de días de actividad, AFO comenzó a pintar una imagen del campo de batalla bastante diferente al cual el alto mando había predicho. Cada entrevista, incursión y minuto en el área estaba generando joyas de inteligencia militar. Algunos de los descubrimientos más notables son los siguientes. 1. El uso de helicópteros debía de ser fuertemente desalentado debido a la vulnerabilidad de sus maniobras y la obvia presencia de enemigos bien armados y equipados con ametralladoras y RPGs. Incluso, debido a la altitud del campo de batalla, un helicóptero CH-47 no podía desplegar una carga completa de soldados debido a la compensación por la falta de aire. Número 2. Dependiendo de la altura y la ubicación en el valle, el patrón de camuflaje era bastante diferente. Algunos elementos optaron por el DCU y otros elementos por una variante de camuflaje civil llamado Mossy Oak. Incluso los miembros de AFO determinaron que si el clima cambiaba y la nieve se derretía, el camuflaje debería de actualizarse. Número 3. Las tropas enemigas estaban conscientes y alertas a la presencia de tropas americanas y estaban en espera del inminente ataque. Comenzaron a preparar posiciones de combate, trincheras e incluso a evacuar la población civil del área. El enemigo estaba compuesto por extranjeros determinados a pelear hasta el fin y se habían colocado en los puntos altos de la montaña. Esto contradecía directamente el plan que los altos mandos habían planeado, donde predijeron erróneamente que el enemigo se colocaría en el valle y se retiraría en el momento de enfrentarse con las tropas norteamericanas. Número 4. Los afganos locales tenían la capacidad de detectar de lejos si el enemigo era afgano, checheno, uzbeco o árabe, dependiendo de la ropa y de los manerismos al moverse. AFO aprendería pronto a distinguir a sus enemigos de la misma manera. Número 5. El frío disminuye la vida de las baterías en un 50%. Este detalle tan diminuto era vital para una operación militar con una duración de una semana, donde la comunicación directa con el alto mando, al igual que a los aviones, era vital para el éxito. Número 6. El frío y la nieve les daba una ventaja táctica a los americanos, ya que contaban con chamarras a prueba de agua, los cuales les permitía moverse en la noche, mientras que el enemigo no podía hacer lo mismo con su vestimenta y su poco equipo. Pocos días después, un miembro de AFO, un francotirador de Debru llamado Homer, le comentó a Blaber que sus compañeros de escuadrones de reconocimiento SEALs estaban comenzando a inquietarse con la falta de acción en Task Force 11. El día siguiente, Blaber contactó al comandante de los SEALs en Bagram y le pidió que le mandara todos los SEALs de unidades de reconocimiento que pudiera, y en un par de horas llegó un equipo de 5 SEALs llamado Mako 31. Todos los reportes o piezas de inteligencia generadas y procesadas en la casa de Gardez eran transmitidos directamente al centro de operaciones en Bagram. Los reportes creados por AFO eran tan efectivos que el general Tommy Franks los leía todos los días al despertarse y tenía tanta confianza en la habilidad de AFO de ubicar al enemigo que ordenó a la única unidad del ejército convencional a preparar las operaciones militares del ataque.
El 14 de febrero, el mayor general Buster Hagenbeck y su 10ª División de Montaña asumieron el mando y control de la operación que pronto sería denominada Anaconda. Normalmente, planear una operación militar es un reto, pero planear una operación con múltiples cadenas de mando, unidades extranjeras, aliados afganos, coordinación aérea y en un terreno difícil e inaccesible es un verdadero desafío. Pero para el mayor general Hagenbeck eso sería otro día en la oficina. El general Hagenbeck asumió el mando operacional de todas las tropas militares en Afganistán, con la excepción de Task Force 11, y por ende AFO. Debido a que AFO no tenía ninguna línea de comunicación directa con el centro de operaciones de la 10ª División, Pete Blaber optó por mandar a su segundo oficial al mando, Jimmy Reese, para que fuera su enlace personal dentro del centro de operaciones. El trabajo de Reese sería asegurarse que la información desarrollada por AFO era compartida con el general y su equipo, al igual que el informar a Blaber sobre los planes del general. Para oficialmente comenzar los preparativos de Anaconda, se organizó una reunión con los líderes de todas las unidades involucradas y su propósito era asegurarse de que todo mundo compartiera información y que todo mundo estuviera de acuerdo con el plan propuesto. El plan personal de Blaber era compartir toda la información desarrollada por AFO en el área de combate. Su objetivo era crear una realidad compartida basada en información real, no en un plan basado en mapas o imágenes satelitales. AFO fue la primera unidad en presentar toda su información y dejaron claro que existía entre 200 a 1000 combatientes en el valle, los cuales estaban altamente motivados y que el terreno y el clima jugarían un papel importante en la planeación. Inmediatamente después de AFO, un oficial de la 10ª División no perdió tiempo en informar a todos que el plan sería una inserción en plena luz del día vía helicóptero. Blaber intentó refutar el plan, pero sin éxito alguno, y así es como Operación Anaconda comenzaría su larga serie de pequeños y letales errores. El concepto de operación consistía en una antigua y sencilla estrategia militar llamada el martillo y el yunque. Los oficiales al mando de la operación tenían la idea predispuesta de que el enemigo se localizaba principalmente en el valle y que el enemigo intentaría escapar la zona de combate en cuanto comenzara el combate. El plan consistía en que el día 1 de marzo la 10ª División de Montaña establecería posiciones de bloqueo al norte del valle mediante la inserción de helicópteros Chinook. Este sería el yunque. El rol del martillo sería desempeñado por el equipo de fuerzas especiales del ODA 510 y sus 400 aliados afganos que entrarían al valle por el sur vía camiones. Las tropas afganas tenían un papel importante. Ellos debían de empujar al enemigo hacia el norte, donde serían presa fácil de las múltiples posiciones de la 10ª División. Mientras tanto, AFO se infiltraría en el valle días antes para establecer puntos de observación y designar zonas de aterrizaje y designar objetivos para ataques aéreos, los cuales tomarían lugar una hora antes de la llegada del primer helicóptero al valle. Por último, para evitar que el enemigo escapara al valle, 2 puestos de observación serían colocados al oeste y estarían conformados por elementos de la SAS australiana, acompañados de controladores aéreos estadounidenses. Parte 3. Inserción de AFO al valle. Operación Anaconda estaba programada para iniciar el 1 de marzo, y mientras que en Bagram se afinaban los últimos detalles logísticos de la maniobra, en una pequeña casa a las afueras de Gardez, el equipo de Pete Blaber se preparaba para comenzar su inserción al valle. Creo que aquí es un buen momento para hacer hincapié sobre la magnitud de la maniobra que AFO estaba a punto de ejecutar. 13 soldados de fuerzas especiales iban a infiltrar sin ser detectados un área montañosa con al menos 250 enemigos confirmados, los cuales estaban motivados con un fervor religioso para poder matar estadounidenses. 3 equipos de reconocimiento se infiltrarían en el valle y establecerían sus puestos de observación. El equipo India estaba compuesto por 2 operadores de reconocimiento de Delta, un operador de una misteriosa unidad llamada el Ejército de Virginia del Norte. El equipo Juliet estaba compuesto por 4 operadores Delta y un controlador aéreo llamado Jay Hill. Y el equipo Mako 31 estaba compuesto por 3 SEALs de DevGru, un EOD y un controlador aéreo. Horas antes de partir, cada operador había empacado y reempacado sus mochilas, ajustando y removiendo cualquier onza de peso excedente que pudiera afectar la misión. Cada líder de equipo había revisado mapas, frecuencias, baterías, incluso planearon y ajustaron sus rutas de inserción vía un software llamado Falcon View, el cual es equivalente a Google Maps pero del mundo militar. Cada mochila pesaba alrededor de 110 libras, o un poco menos de 50 kilos, sin contar arma, chaleco, casco, munición y ciertos otros accesorios. Los operadores no llevaban cascos balísticos de ningún tipo, al igual que ningún tipo de protección balística como portaplacas o chalecos, y solo algunos llevaban cascos marca Protec.
La mayoría optó por montar dispositivos de visión nocturna PBS-14 o PBS-15 en monturas directas sobre la cabeza, comúnmente denominadas skull caps. Cada operador modificó su mochila y chalecos según su misión. Aquí hay detalles muy importantes que dejan ver la detallada planeación de estas unidades. A continuación les presento el loadout particular de Jay Hill, en su rol de controlador aéreo para esta misión en particular. Un rifle M4 con mira ACO, un chaleco RRB con 5 cargadores, un kit de primeros auxilios, un cuchillo, un monocular de visión nocturna, 3 dispositivos GPS, una brújula para el monocular de visión nocturna, 2 botellas marca Nalgene, que la intención era derretir nieve con calor corporal ya que no llevaban estufa, comida en forma de MREs modificados, radios PCR 117 y 10 pilas, 2 radios Enviter PCR 152, una laptop Toughbook de Panasonic con cables y pilas extras, una antena especializada llamada DMC 120, un estrobo multibanda llamado SMP 2000, un estrobo infrarrojo, un rangefinder digital, 2 láseres E-Sleeve para marcar posiciones enemigas y un BB Gore-Tex, ya que entre todo el equipo llevaban una sola bolsa para dormir, ya que solo una persona dormiría por turno. En la noche del 28 de febrero, los 3 equipos de AFO se preparaban para partir. Juliet se dirigiría al norte utilizando 4 cuatrimotos especialmente modificados por los mecánicos de Delta. Los equipos India y Mako 31 se moverían al sur en camionetas Toyota Hilux hasta el pie de la montaña, en donde avanzarían a pie hasta sus posiciones de observación. Después de un recorrido de 9 horas en moto, el cual incluyó cruzar accidentalmente un campo de minas, cruzar por la calle principal de una aldea afgana con perros ladrando, pasar debajo de un nido de ametralladoras talibán y 2 volcaduras en rocas, el equipo Juliet llegaría a su puesto de observación. Después de ocultar las motos en un acantilado con red de camuflaje, el equipo transmitió a las 4:45 am que estaba en su posición final. Simultáneamente, a 10 kilómetros de distancia al sur, los equipos India y Mako 31 avanzaron juntos 4 kilómetros hasta donde cada equipo tomaría su camino por separado. El equipo India continuó por 7 kilómetros adicionales y llegaría a su puesto de observación a las 5:22 am. Mako 31 avanzaría 14 kilómetros adicionales por una ruta nevada, inclinada y expuesta a la visibilidad enemiga. A las 5:15 am, el líder de Mako 31 avisó por radio de que no lograron llegar a su puesto de observación, y transmitieron su ubicación y su intención de permanecer escondidos durante el día. Al amanecer del 28 de febrero, el equipo Juliet transmitió a Pete Blaber de que el enemigo estaba en todas partes. Durante la noche y el día habían localizado y marcado múltiples nuevas posiciones enemigas, pero no tenían idea de lo cerca que estaba el enemigo. Del otro lado del valle, el equipo India confirma la información y comenzaría a reportar nuevas amenazas, al igual que posiciones fortificadas, piezas de artillería y morteros justo donde los viejos reportes de la invasión soviética lo habían predicho, en los arroyos secos. Alrededor de las 12 del día, el equipo Juliet se alertó al escuchar el crujir de pasos en la nieve. 4 enemigos estaban patrullando en el área directamente detrás del puesto de observación. Los operadores inmediatamente colocaron sus miras en el enemigo y comenzaron a observarlos mientras el líder del equipo contactó a Blaber para informarle de la situación. Los 4 enemigos parecían haberse detenido justo enfrente de ellos y empezaron a analizar las huellas de moto en la nieve. Uno de ellos comenzó a avanzar directamente sobre el escondite de las motos, pero afortunadamente uno de los otros 3 le ordenó algo a gritos y la patrulla enemiga se comenzó a retirar. La patrulla no parecía estar muy interesada en las huellas de moto a 9000 pies de altura y continuaron hasta llegar a una cueva previamente no detectada. Los operadores de Delta marcarían su ubicación y coordinaron con las aeronaves para que este lugar fuera bombardeado inmediatamente al comenzar la operación. Al atardecer de ese mismo día, Mako 31 retoma su marcha hacia su puesto de observación, pero el clima comienza a empeorar repentinamente y ese no les permite llegar a su destino, y por segunda noche Mako 31 debe permanecer escondido en la intemperie. El mismo mal clima que afectó negativamente a Mako 31 sería una bendición que pronto descubrirían. Debido al clima, la operación se había demorado y ahora comenzaría la mañana del 2 de marzo. Goody, el líder de Mako 31, decide enviar a 2 scouts a revisar adelante el camino. Esta sería una decisión bastante afortunada para los SEALs, ya que justo en el lugar donde habían seleccionado para establecer su puesto de observación, había una casa de campaña para 5 personas de color gris con verde. Unos minutos después vieron cómo salieron 2 hombres con vestimenta típica, al igual que un hombre con pelo y barba color rojiza, con una chamarra Gore-Tex roja y otra vestimenta de material Polartec, al igual que los pantalones de camuflaje ruso.
Pero más importante es que justo arriba de la casa de campaña había una ametralladora rusa modelo Dishka-38, la cual estaba apuntando justo por la ruta de inserción de los helicópteros Chinook. La ametralladora estaba cubierta con una lona y tenía múltiples cajas de munición. Los scouts rápidamente tomaron fotografías de lo que encontraron y regresaron a informarle al líder de Mako 31, el cual decide inmediatamente transmitir la información con Blaber para asegurarse de que no fueran tropas aliadas o algún otro elemento de fuerzas especiales en el área. Después de colaborar con la cadena de mando, Blaber le asegura a Mako 31 de que esa es una posición enemiga y que debe ser destruida antes de que comience la operación. Mako 31 sugiere que una hora antes de comenzar la operación, ellos coordinarán con un AC-130 para eliminar el nido de la ametralladora, al igual que el campamento enemigo, para después tomar control de la posición enemiga y establecer su puesto de observación. Parte 4. Comienzo de la batalla y la tragedia del martillo. Mientras el sol bajaba sobre las montañas en Gardez, todos los elementos de la operación comienzan sus últimos preparativos. En Bagram, los pilotos y los soldados comienzan a cargar los helicópteros y a revisar las rutas y frecuencias, mientras que en la casa de seguridad de Gardez, los boinas verdes de ODA-510 organizan a las tropas afganas en camiones de carga. Operación Anaconda estaba planeada para comenzar exactamente a las 06 horas del 2 de marzo, con algunos blancos predesignados para ser destruidos antes de que los primeros helicópteros y camiones entraran al valle. A continuación explicaré el desarrollo de la batalla utilizando tiempos aproximados basados en las múltiples fuentes literarias. Cada autor discrepa por minutos en la serie de eventos, pero yo decidí basarme enteramente en el autor Sean Naylor, quien estuvo presente durante la batalla en Bagram y quien escribió el libro más detallado de la batalla. 1 de marzo, 11:50 p.m. Hay un viejo cliché militar que dice: ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. Pero para la caravana de afganos y boinas verdes, su plan no sobreviviría ni siquiera el viaje hacia el campo de batalla. El camino llamado Zermatt, el cual los llevaría a la entrada del valle, se encontraba en horribles condiciones e incluso en algunas áreas era inexistente. A pesar de esto, los boinas verdes tomaron algunas decisiones las cuales les causarían aún más problemas. Los boinas verdes viajaban en camionetas 4x4 y contaban con dispositivos de visión nocturna. Todo esto les ayudaba para evitar obstáculos, pero los soldados afganos no contaban con tal ventaja, y el manejar de noche sin luces era un verdadero problema para ellos. Poco antes de la medianoche, uno de los camiones se volteó en un cráter y 8 afganos fueron heridos de gravedad. El camino estaba bloqueado y había gritos y caos alrededor. Poco a poco, la caravana de boinas verdes y tropas afganas se comenzaba a atrasar. Después de limpiar el camino, la caravana decide avanzar, pero solo para voltear 2 camiones más. La fricción del campo de batalla y los problemas de comunicación estaban causando estragos y ni siquiera habían tenido contacto con el enemigo. 2 de marzo, 2:10 am. Mako 31 decide que es hora de comenzar a avanzar hacia el campamento enemigo. Goody, el líder de Mako 31, con años de experiencia en misiones de reconocimiento, sabe que el ser humano es difícil de predecir y que en cualquier momento una persona puede cambiar su rutina y eso afectaría el plan de ataque. Mako 31 establece comunicación con un AC-130 en órbita y decide explicarle su plan de avanzar y observar el campamento. De nuevo, esa decisión de confiar en sus instintos sería la decisión acertada. 2 de marzo, 2:55 am. La caravana de afganos y boinas verdes sigue avanzando rumbo al valle, cuando 2 camiones más se voltean al intentar cruzar un puente de troncos con una caída de 4 metros. Los camiones volcados escupen a sus pasajeros sobre el piso y el camino se llena de lamentos, insultos, el ruido de motores y el caos general de la situación. Después de subir a los heridos a un camión, los boinas verdes reorganizan el resto de los afganos y deciden que deben de prender las luces de sus camiones para evitar aún más accidentes. La caravana continúa su avance por el camino, pero ahora el elemento sorpresa ha sido perdido. Desde sus posiciones en las montañas, el enemigo puede ver claramente las luces acercarse en la oscuridad. El equipo de AFO India también reporta ver las luces de la caravana acercarse entre las montañas. 2 de marzo, 4 am. Justo como Mako 31 lo sospechaba, a las 4 de la mañana, uno de los enemigos sale de la casa de campaña en busca de un lugar para orinar. Mientras camina entre las piedras, se dirige directamente hacia los SEALs, y ya sea porque el combatiente vio o simplemente un sexto sentido lo alertó a la presencia de los SEALs, nunca lo sabremos, pero instintivamente el combatiente gritó y se dirigió al campamento a alertar a sus compañeros. Y así fue como Goody abrió fuego con su rifle y dio comienzo a la operación. Uno pensaría que 4 SEALs con armas silenciadas, visión nocturna, asaltando una posición de 5 enemigos dormidos sería como se representa en los videojuegos, donde solo se escuchan un par de disparos y rápidamente se escucha el monótono término de clear, clear, clear. Pero hay una vieja frase
llamada la Ley de Murphy, y esta no sería la última vez donde Murphy se presentaría en esta batalla. Dos de los francotiradores de Mako 31 armados con rifles SR-25 se dieron cuenta de que cuando intentaron disparar, que el cerrojo de sus armas se había congelado. El tercer elemento, el controlador aéreo, se encontraba un par de metros atrás de unas rocas, coordinando con el AC-130 denominado Grim 31, y solo Goody, el líder del equipo, estaba disparando al enemigo. Rápidamente, el líder enemigo, que resultó ser un checheno, y otro combatiente fueron eliminados, pero el resto se arrastraba entre las rocas, y Mako 31 comenzó a recibir fuego de otras montañas donde enemigos tenían nidos de ametralladoras. Grim 31 comenzó a designar enemigos y rápidamente destruyó toda la presencia enemiga en el campamento, al igual que en las montañas aledañas. Mako 31 descubrió y capturó los diarios de los enemigos, los cuales estaban repletos de notas sobre la rutina diaria, una enciclopedia de tácticas terroristas, los cuales incluían bocetos detallados de explosivos y trampas. Solo me puedo imaginar cómo la oscuridad y el silencio de la noche fue interrumpido abruptamente cuando las rondas de Grim 31 impactaron en la montaña. En ese momento el enemigo hizo un error fatal. La mayoría comenzó a disparar hacia el aire, en lo que me puedo imaginar como un intento inútil de despliegue de fuerza. Pero mientras tanto, los equipos de AFO en el valle estaban capturando y reportando todas sus posiciones para futuros ataques y bombardeos. En ese momento, solo hay 13 tropas americanas en todo el valle, que ahora parece un hormiguero lleno de actividad enemiga. 2 de marzo, 5 am. A unos 7 kilómetros de la entrada del valle Shayakot, la caravana se divide en dos. El elemento principal continúa directamente al valle, mientras que el segundo elemento se dirige al norte por un arroyo seco. El segundo elemento comienza a navegar por el arroyo y las tropas afganas, ya cautelosas por tanto accidente, deciden bajarse de los vehículos y caminar enfrente de la caravana para revisar el camino y evitar emboscadas. Mientras tanto, Grim 31, el mismo AC-130 que acaba de eliminar un campamento enemigo, cambia su órbita y continúa en espera de nuevas órdenes. En ese momento, sin darse cuenta, Grim 31 comienza una serie de errores de navegación causadas por errores en el sistema de computadores y principalmente en el sistema de navegación inerte, el cual ayuda a los pilotos y navegadores a estimar su ubicación. A pesar de que Grim 31 siguió el protocolo para reparar esas fallas durante vuelo, algunas fallas permanecieron escondidas, las cuales tendrían consecuencias fatales. Después del apoyo a Mako 31, Grim 31 reinició el sistema de navegación, pero este comenzó a dar una lectura de navegación equivocada, la cual Grim 31 tomó como correcta y tomaría sus decisiones basadas en ella. Alrededor de las 5:30 de la mañana, Grim 31 reporta ver una caravana de vehículos moverse en un arroyo seco con luces prendidas e infantería afgana al frente. Grim 31 pasa las coordenadas del avistamiento al controlador aéreo de la caravana principal y son revisadas al menos 3 veces, cuando finalmente se decide que no hay posibilidad de que sean fuerzas amigas y se le da permiso a Grim 31 de abrir fuego. La caravana de 4 vehículos avanza lentamente por el arroyo cuando en un instante el mundo a su alrededor explota al ser atacado por Grim 31. Ronda tras ronda del cañón Howitzer caen alrededor de las camionetas. Al principio los boinas verdes piensan que el vehículo activó una mina, pero con las siguientes y múltiples explosiones piensan que son víctimas de un ataque de mortero. Los boinas verdes indican al resto de los vehículos dar reversa y salir del área de ataque, pero Grim 31, con miles de horas de entrenamiento, comienza a atacar los vehículos en la retaguardia con una brutal eficacia. En cuestión de segundos, solo 2 de los 4 vehículos aún siguen funcionando e intentan escapar de la zona, pero los boinas verdes comienzan a sospechar que esto no es un ataque de mortero, ya que las rondas no cuentan con el silbido asociado con un mortero, y debido a que las explosiones son demasiado certeras a pesar de ir a 40 millas por hora en un camino con curvas. El sargento al mando de la segunda caravana, ahora casi destruida, hace una llamada por radio pidiendo ayuda. Su llamada es dirigida al centro del mando en Bagram, no directamente a Grim 31, el cual aún estaba disparándoles desde el aire. Afortunadamente para la segunda caravana, a Grim 31 se le acaba el combustible y debe de evacuar la zona. Los sobrevivientes del ataque inmediatamente tratan de dar apoyo médico a sus compañeros y piden ayuda al centro de mando y a la caravana principal, la cual aún no sabe que ellos autorizaron ese ataque. Por horas nadie se daría cuenta de que esto fue un caso de fratricidio, y el centro de mando, al igual que los elementos en tierra, pensarían que esto fue un ataque de mortero y actuarían en base a esa idea. Esta no sería la última vez que en esta batalla una tragedia sucedería. 2 de marzo, 6:05 am. De alguna manera milagrosa, la caravana principal logra llegar a su punto de partida para comenzar el ataque. Por primera vez, los boinas verdes pueden ver el campo de batalla y lo inmenso que son las montañas, especialmente una montaña denominada La Ballena.
La Ballena es una montaña de 6 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho, y era donde la mayoría del enemigo se localizaba. El plan original, creado en Bagram, daría comienzo a la operación con un bombardero de 55 minutos en múltiples objetivos preseleccionados por los equipos de AFO. Pero a las 6:15, un solo bombardero B-1B soltó 6 bombas sobre la Ballena, y así fue como comenzó y terminó el bombardeo de 55 minutos. Esporádicamente alguna otra bomba fue lanzada por algunos F-16 o B-52, pero nunca en el volumen y saturación que fue planeado para suavizar el enemigo y el terreno. Nunca se supo cuál fue el error de comunicación o planeación que causó esto, pero el resultado sí fue claro. Ahora los Chinooks se dirigen directamente a un valle repleto de enemigos, alertas, y las tropas afganas habían perdido la poca fe que tenían en las tropas americanas. El general Hagenbeck tenía que tomar una decisión crucial en ese punto: abortar la operación o continuar con ella. El elemento sorpresa se había perdido, y el elemento de bloqueo se dirigía a sus posiciones, pero sin nada que bloquear se convertirían en blancos estáticos para los cientos de enemigos en el valle. Pero Hagenbeck pensó que los problemas de la caravana eran un retraso temporal y decidió continuar con la operación. 2 de marzo, 6:30 am. Los helicópteros Chinook con las tropas de la 10ª división se dirigen en ruta al valle escoltados por 2 parejas de helicópteros Apache. Pero debido a imprevistos, la escolta se encuentra atrás de los Chinooks y es incapaz de alcanzarlos a pesar de volar a toda velocidad. Afortunadamente, los Chinooks aterrizan sin contratiempo en sus zonas designadas y se retiran del área de operaciones. Uno de los Chinooks es asignado a extraer de forma urgente a los boinas verdes y las tropas afganas heridas por el incidente con el AC-130. A pesar de los mejores esfuerzos de los pilotos, los cuales rompieron el récord de velocidad de un Chinook, lamentablemente un elemento de las boinas verdes murió al llegar al hospital en Bagram. Los 4 helicópteros Apache, curiosamente los únicos 4 en toda Afganistán en ese momento de la guerra, comenzaron a orbitar el campo de batalla mientras las tropas de infantería se colocaban en sus posiciones de bloqueo en el valle. Mientras la infantería maniobraba en el terreno, el cielo se iluminó con rondas trazadores y la muy distintiva cola de humo de RPGs. Uno de los Apaches rápidamente fue impactado por una sola bala en el lado derecho, la cual cortó una serie de cables eléctricos, los cuales deshabilitaron los sensores de las armas, haciendo al Apache incapaz de disparar y que se retirara del campo de batalla. Minutos después, otro de los Apaches recibiría un impacto de RPG, el cual detonaría los misiles Hellfires en la ala izquierda y causaría grave daño a la aeronave, causando que esa también se retirara del campo de la batalla y aterrizara a solo 10 kilómetros de la Ballena, aún en rango de mortero enemigo. En los primeros 15 minutos de la operación, los enemigos habían derrumbado a 2 aeronaves de combate. 2 de marzo, 7 am. Mientras la caravana espera a que la fase inicial del bombardero termine, los enemigos ubicados en la Ballena empiezan a lanzarles rondas de mortero. La reacción de las tropas afganas es romper formación y dispersarse en cualquier cobertura posible. Una vez más, los boinas verdes deben de tratar de organizar a sus aliados, y esta vez bajo fuego de mortero. Afortunadamente lograron contactar a los 2 helicópteros Apache aún en órbita, los cuales rápidamente destruyeron el nido de mortero y subsecuentemente algunos nidos de ametralladoras en la Ballena, los cuales estaban preparando una emboscada para los boinas verdes. Las tropas de la 10ª división rápidamente maniobran a sus posiciones y comienzan a establecer perímetros y posiciones defensivas. El terreno del valle es desolado, con muy poca cobertura, y la mayoría de las tropas se esconde detrás de cualquier roca o pequeña depresión en el terreno. Una de las unidades aterriza cerca de un complejo de casas y estructuras en el centro del valle, las cuales previamente se habían considerado como abandonadas por los líderes del Bagram. La unidad decide avanzar hacia el complejo para utilizarlo como punto defensivo al igual que un centro de control, pero a unos escasos 400 metros de la entrada comienzan a recibir fuego pesado desde una colina al lado del complejo. Los soldados logran llegar al complejo solo para encontrarse con una escena casi surreal. Alguien había huido con tanta prisa que había olvidado apagar la tetera y terminar de comer su desayuno. Dentro del complejo los soldados encontraron ropa para 15 hombres y un arsenal que demostraba que los enemigos estaban mejor armados y suministrados de lo que esperaban. El enemigo contaba con varios rifles sin retroceso M40, morteros de 80 mm y su munición, docenas de AK-47, RPGs, rifles Dragunov, 3 sets de dispositivos de visión nocturna PVC-7, binoculares e incluso radios ICOM mejores que los que usaban las tropas americanas en ese momento. También encontraron material religioso, dinero, manuales sobre cómo hacer bombas, derribar aviones y todo el material necesario para hacer bombas. Mientras tanto, desde el complejo las tropas seguían combatiendo con los enemigos en las colinas. Estos enemigos claramente eran árabes extranjeros, los cuales vestían ropa negra y chalecos tácticos. Este tipo de vestimenta puede ser visto en muchos de los videos de Al Qaeda en Afganistán o Sudán.
El volumen y la intensidad del combate iría escalando rápidamente el resto del día. Muchas de las tropas de la 10ª división tendrían que abandonar sus mochilas para poder maniobrar de forma segura a posiciones con cobertura adecuada. El cielo se encontraba permanentemente lleno de destellos de RPG y se podía escuchar el fuego automático de las múltiples ametralladoras amigas y enemigas en todo el valle. Pronto, el valle también se llenó de muy distintivo thump thump que hacen las rondas de mortero al ser lanzadas a una alta velocidad. Ambos lados habían desplegado sus respectivos morteros y trataban de eliminarse el uno al otro. Las tropas de la caravana intentan maniobrar según el plan, pero ya no cuentan con los números suficientes para cubrir el área y el enemigo no se comporta como el plan lo indica. Para las primeras horas de la batalla, el martillo, una de las partes fundamentales del plan, está roto, y ahora las tropas en el valle solo son blancos estáticos rodeados por enemigos. Justo arriba del campo de la batalla, los 2 helicópteros Apache restantes se encuentran dando apoyo directo a las tropas del valle. Los Apaches descargan furiosas ráfagas tras ráfagas de cohetes explosivos sobre cualquier posición enemiga e incluso usan misiles Hellfire sobre cualquier complejo o trinchera posible. Desde sus puestos de observación, los 3 equipos de AFO trabajan rápidamente para coordinar bombas y misiles con múltiples aviones en órbita sobre el campo de batalla. Para eliminar el riesgo de fratricidio y confusión, solo 3 controladores aéreos en el campo de batalla están solicitando y coordinando bombas sobre el valle, y toda la posición aliada debe estar marcada con un panel de señalización BS-17. El único problema es que el enemigo también comenzó a desplegar paneles BS-17 para confundir a los pilotos. El problema sería eventualmente resuelto, pero esto haría el trabajo de los controladores aéreos mucho más difícil. Los 3 equipos de AFO en el valle llevan para este punto más de 4 días en el valle observando al enemigo y se han percatado de los patrones de comportamiento del enemigo. El más notable es que después de que una posición es impactada por una bomba, las tropas aledañas o los sobrevivientes de la explosión comienzan a retirar los cuerpos del campo de batalla. A partir de que esto es descubierto, los controladores aéreos comienzan a dar instrucciones de bombardear la misma zona múltiples veces, así maximizando las bajas enemigas. En una ocasión, la misma posición fue bombardeada 4 veces hasta que eventualmente el enemigo se percató de las maniobras de los pilotos. Mientras tanto, una segunda oleada de helicópteros llega al valle a dejar tropas. El helicóptero, que contiene un elemento de comando y control de la 10ª división, aterriza al sur del valle, debajo de la montaña denominada El Dedo. Momentos después de asegurar su zona de aterrizaje y establecer un perímetro en su nueva posición al pie de la montaña, el elemento puede ver fragmentos de ropa y algunos restos de humanos alrededor de toda la zona, lo cual causa que el elemento entre en un estado de alerta inmediato. Colina arriba del elemento se encuentra Mako 31 en su puesto de observación, el cual era una vieja posición talibán, y los fragmentos tirados en la montaña son resultados del impacto del AC-130 contra el campamento previamente mencionados. El elemento de comando y control, en un estado de extrema alerta, detecta movimiento colina arriba, en lo que parece ser una posición enemiga, y comienza a abrir fuego. Afortunadamente, Mako 31 no resulta herido y logra contactarse con el elemento para detener el fuego amigo. Mako 31 decide que es mejor agruparse con el elemento de control para evitar futuras confusiones y ser un elemento más fuerte en caso de un ataque enemigo. Por el resto de la tarde, múltiples enfrentamientos tomarían lugar. Los elementos de la 10ª división en el valle se reagruparían y comenzarían a moverse cada vez a mejores posiciones de combate, todo en preparación para el inminente combate nocturno que se aproximaba. Parte 5. Mako 30 llega a la batalla. Mientras tanto, en el centro de operaciones, o TOC por sus siglas en inglés, en la base de Bagram, todos los comandantes y oficiales están al tanto del desarrollo de la batalla y escuchando atentamente la comunicación por radio con múltiples elementos en él y alrededor del valle. Para la tarde del 2 de marzo, AFO había causado el 60% de las bajas enemigas y estaba siendo felicitado vía llamadas satelitales de todo el mundo por múltiples comandantes con acceso a las imágenes de los drones. Incluso el presidente Bush y el secretario Rumsfeld mandaron sus felicitaciones al enterarse del desarrollo de la batalla. Alrededor de este tiempo, un líder de Task Force 11 cometería un controversial error, el cual tendría graves consecuencias y terminaría en múltiples soldados fallecidos y heridos, al igual que 2 soldados recibiendo medallas de honor. El subcomandante General Gregory Trebon, al mando de Task Force 11, y el capitán Joseph Kernan, al mando del elemento de SEALs Team 6, comenzaron a planear la inserción de elementos adicionales al campo de batalla, bajo una cadena de mando externa a la de AFO. Su plan consistía en mandar 2 equipos de SEAL Team 6 a que establecieran 2 puestos de observación adicionales en el campo de batalla, bajo el pretexto de que estos elementos de AFO deberían de estar exhaustos con tanto combate y que debían de enfocarse en la búsqueda de la siguiente misión.
A pesar de la recomendación de Pete Blaber, comandante de AFO, y otros múltiples oficiales en contra de tal plan, Trebon y Kerner continuaron con su plan. Algo que es importante mencionar aquí es que los elementos de SEAL Team 6 que ahora iban a participar en la batalla eran los mismos que estaban asignados a AFO originalmente, y que decidieron retirarse en búsqueda de mejores misiones en Task Force 11. El teniente al mando de la unidad era Vic Hyder, quien ya había cometido graves errores en otras ocasiones y ahora había sido puesto al mando de una unidad la cual múltiples autores sugieren que fue creada solo para que los elementos de SEAL Team 6 compartieran algo de la gloria, al igual que pudieran participar en la batalla antes de que ésta terminara. Recuerden que en ese momento múltiples comandantes, generales y centros de mando en todo el mundo estaban pegados a sus monitores de video, viendo la batalla más grande en contra de miembros de Al-Qaeda. No había forma de que SEAL Team 6 no fuera a participar en esta operación, y más cuando por radio parecía algo tan sencillo como subir una montaña y tirar bombas. Al amanecer del 3 de marzo, los elementos de SEAL Team 6 llegaron a Gardez y comenzaron sus preparativos para entrar al campo de batalla. El plan de los SEALs consiste en colocar 2 puestos de observación adicionales que pueden observar el valle. El equipo Mako 21 sería colocado directamente en el valle, debajo de la posición del equipo Juliet, con el cual se regruparía, dejaría suministros de comida y baterías y continuarían al este para establecer su propio puesto de observación sobre una de las posibles rutas de escape a Pakistán. El otro equipo, llamado Mako 30, sería colocada vía helicóptero en la parte baja de Thakurgar, el pico más alto de todo el valle. Durante la noche, Mako 30 subiría la montaña sin ser detectados y establecería en la cima su puesto de observación. Un AC-130 escoltaría a los 2 helicópteros y revisaría sus zonas de aterrizaje antes de que los SEALs aterrizaran. Según los cálculos de Slav, el líder de Mako 30 y un viejo amigo de Blaber, a su equipo le tomaría 4 horas subir a la cima de Thakurgar, y para lograr su cometido, Mako 30 debía estar en la montaña a no más tardar a las 12 de la noche. Alrededor de las 10 de la noche, Vic Hyder se reunió con Pete Blaber para sugerir la idea de cambiar la zona de aterrizaje del Mako 30 hacia la cima de la montaña. Pete Blaber le comentó que no había ninguna razón táctica para hacer ese cambio y que ya era demasiado tarde para ejecutarlo. Para este momento en la batalla, la montaña llamada Thakurgar no había sido relevante, ya que hay muy poca presencia enemiga y la cima de la montaña no ha sido escaneada por los AC-130, ya que nunca fue considerada como una zona de aterrizaje. A las 11:30 p.m., los 2 Chinook llegan a Gardez, pero tienen problemas mecánicos y la inserción es demorada, en lo que los 2 reemplazos adicionales llegan desde la base de Bagram. Para cuando los nuevos helicópteros llegan a Gardez ya son las 2 de la mañana, y esto no le da suficiente tiempo a Mako 30 para subir la cima. Slav solicita a su mando en Devgru que su inserción se demore 24 horas, pero Vic Hyder al final daría la orden de que deberían de entrar esa misma noche. Slav, fuera de opciones, comienza a coordinar con el piloto de su MH-47 para ser colocados directamente en la cima. Estas decisiones son tomadas sin que nadie en el centro de mando de AFO se entere hasta horas después, lo cual solo complica más los esfuerzos de rescate, ya que nadie puede ubicar la zona de aterrizaje de Mako 30. A las 2:40 am, los 2 equipos de SEAL suben a sus helicópteros y comienzan su vuelo al campo de batalla. Mientras tanto, el AC-130 en órbita es ordenado a escanear la cima de Thakurgar por una posible presencia enemiga, pero nadie le menciona que esta es la nueva zona de aterrizaje de Mako 30. A pesar de las múltiples huellas en la nieve y la presencia de una ametralladora Dishka en la cima, el AC-130 menciona que la cima está limpia y libre de enemigos, pero la realidad es que debajo de un gran árbol y 2 búnkers cubiertos con lonas y poca vegetación se encuentran 7 combatientes uzbecos y chechenos esperando con ansias la oportunidad de matar a los infieles estadounidenses. Los combatientes chechenos y uzbecos son soldados experimentados, los cuales han combatido por años a las tropas rusas. Parte 6. La cima de Thakurgar. Aproximadamente a las 3 de la mañana, el MH-47 con Mako 30 a bordo comienza a reducir la velocidad y lentamente baja sobre una pequeña depresión en el terreno, cerca de la cima de la montaña. Los elementos de AFO en sus puestos de observación pueden ver la maniobra y también pueden ver al enemigo en la cima, pero los SEALs, los cuales están bajo su propia cadena de mando, se encuentran en otra frecuencia de radio, la cual solo los conecta directamente con el mando de Devgru en Bagram. Repentinamente el helicóptero es envuelto en un intenso ataque de ametralladoras y RPGs. Los 7 combatientes abren fuego y rápidamente impactan al helicóptero con 3 rondas de RPG, destruyendo los 2 motores, el sistema eléctrico y el sistema hidráulico. El helicóptero comienza a moverse salvajemente, lo cual causa que un soldado caiga del helicóptero directamente sobre el campo de batalla.
El helicóptero comienza a perder altitud, pero gracias a los esfuerzos de los pilotos y de los crew chief, los cuales vierten lata tras lata de aceite y los otros vitales líquidos directamente en los puertos del helicóptero, eso mantiene al helicóptero lo suficientemente estable para que éste llegue y aterrice justo en el centro del valle. Mientras el MH-47 se desploma en el valle, el oficial de primera clase Neil Roberts se encuentra peleando por su vida totalmente solo en la cima de Thakur Ghar. Nunca sabremos cómo fueron los últimos momentos de Roberts en la cima. Tampoco sabremos si Roberts saltó porque pensó que su equipo saltaría detrás de él o si cayó por accidente. Pero gracias a las múltiples descripciones, reportes forenses y los reportes dados por un dron, un AC-130 y los miembros de AFO que solo podían ver desde kilómetros de distancia, sabemos que Neil Roberts peleó hasta su último momento. Neil Roberts prendió su estrobo IR y disparó su ametralladora hasta que fue herido y comenzó a desangrarse. Su ametralladora se encontró atorada con sangre y era incapaz de disparar. Roberts fallece de un disparo a la cabeza estilo ejecución por un soldado checheno, el cual también intenta decapitarlo, pero solo mutila gravemente el cuerpo. Su ropa y su equipo sería removido de su cuerpo y distribuido entre los enemigos como valiosos premios de combate. En los siguientes enfrentamientos, algunos de los enemigos derribados tendrían la ropa y el equipo de Roberts en su persona. Incluso el GPS de Roberts sería localizado por los SEALs del mismo escuadrón de Roberts semanas después en una emboscada hecha en otro valle. En una entrevista grabada para un libro llamado Roberts Ridge, Slab confiesa que le disparó más de 20 veces al cadáver del enemigo fallecido, ya que sospechaba que había participado en la batalla de Thakur Ghar. El cuerpo de Neil Roberts sería eventualmente recuperado cuando las tropas americanas finalmente aseguraran la cima de Thakur Ghar. Pete Blaber se encontraba en un Toyota Hilux justo en la entrada del valle cuando su radio repentinamente comenzó a transmitir de forma frenética. Blaber inmediatamente reconoció la voz de su viejo amigo Slab, el cual le comentó que su helicóptero se había estrellado en el valle y que Roberts estaba solo en la cima. Blaber entendía perfectamente el predicamento de Roberts en la cima, ya que era bien conocido que los uzbecos chechenos no tomaban prisioneros. Inmediatamente el rescate de Roberts se convirtió en la prioridad de todos los elementos en el campo de batalla, pero lamentablemente, ya que múltiples centros de comando estaban monitoreando la batalla, todos escuchaban la situación de Roberts y en un intento de informarse o ayudar, saturaron la red de comunicaciones satelitales. El resto de Mako 30 es extraído del valle vía helicóptero y regresado a Gardez junto al personal del Chinook caído. De regreso en Gardez, Mako 30 comienza a planear el regreso a Thakur Ghar inmediatamente. Los elementos de Mako 30 tiran sus mochilas y llenan sus bolsillos de munición y minigranadas de fragmentación rusas. Ninguno de los elementos de Mako 30 llevaría ninguna protección balística y solo llevan cascos Protec con sus dispositivos de visión nocturna PBS-14. A tan solo unos minutos de regresar a Gardez, Mako 30 se dirige de nuevo a la cima de Thakur Ghar. Mientras todo esto sucede, un dron Predator llega al área de batalla y comienza a orbitar la cima y transmitir lo que observa. Este dron sería el que capturaría ahora el famoso video donde Robert Chapman heroicamente se gana su medalla de honor. Nadie sabía que Roberts ya había fallecido y el enemigo contaba con que las tropas americanas regresarían a recuperar a su compañero. Pete Blaber comienza a coordinar con el AC-130 Grim 32 para que minutos antes de que Mako 30 llegue a la cima, este comience a suprimir el enemigo, el cual se encuentra reunido alrededor de lo que se sospecha es la última posición del estrobo de Neil Roberts. Blaber coordina con Grim 32 para que minutos antes de que Mako 30 aterrice, este comience a disparar con la intención de que Roberts pueda escapar y así facilitar su rescate. La última orden de Blaber a Grim 32 es que se asegure de eliminar a todos los enemigos antes de que Mako 30 aterrice en la montaña. Grim 32 confirma la orden. A tan solo 2 minutos de que Mako 30 aterrice de nuevo en la montaña, algún oficial en el centro de mando de Bagram ordena que se cambie la frecuencia de radio satelital con los propósitos de evitar la saturación en la frecuencia actual, y así coordinar de forma más ordenada todos los elementos de rescate. A tan solo 1 minuto de aterrizar, Grim 32 solicita permiso para disparar, justo como el protocolo lo indica cuando se dispara cerca de tropas amigas, en este caso Roberts. Pero Grim 32 ahora está hablando con un oficial de Task Force 11, el cual se encuentra en Oman. El oficial con el que habla Grim 32 solo puede ver la batalla a través de las imágenes del solitario dron en el campo de batalla, y piensa que Roberts ya fue extraído del valle y le niega permiso a Grim 32 de disparar. Ahora imagínense qué afortunados se han de haber sentido los enemigos y sus nuevos refuerzos al ver que un segundo helicóptero se para justo en el centro de sus miras por una segunda vez en la misma noche. El segundo Chinook que llega a Thakur Ghar es llamado Racer 04 y ese tendría un poco más de suerte.
A pesar de recibir múltiples impactos al intentar aterrizar, este logra exitosamente dejar a Mako 30 en la cima y retirarse sin mayor daño. Racer 04 continuaría orbitando la cima de Thakurgar tratando de dar fuego de cobertura con sus ametralladoras hasta que ya no tiene combustible y debe regresar a Gardez. Los Seals, ahora en la cima nevada de Thakurgar, inmediatamente se reagrupan y se dividen en 3 parejas, las cuales deciden avanzar hacia la cima en el norte, donde hay un gran árbol y rocas que dan la mejor cobertura visible. Debido a esas mismas razones, ese árbol y rocas sirven para camuflajear un búnker enemigo, el cual rápidamente abre fuego sobre los Seals. Chapman, quien se encuentra más cerca del árbol, comienza una frenética carrera por asaltar el búnker y eliminar a la amenaza enemiga. Lo que pasa a continuación es una serie de violentas y confusas acciones envueltas en el caos producido por el intenso e íntimo combate. Chapman continúa avanzando hacia el búnker, seguido por Slav un par de metros atrás de él. Todo esto se puede ver en el video del dron, el cual ya se encuentra en YouTube. En el video se puede percibir que Slav nunca puede alcanzar a Chapman y en un par de segundos 2 enemigos yacen muertos debajo del árbol derribados por Chapman. Al acercarse aún más a la posición enemiga, Chapman puede ver la entrada del búnker donde elimina a 2 enemigos más. Para este momento, Slav logra finalmente alcanzar a Chapman en el búnker 1 y comienza a recibir fuego de una ametralladora PKM a menos de 10 metros de distancia, al norte, colina arriba proveniente del segundo búnker llamado búnker 2. El enemigo se encuentra tan cerca que las granadas de 40 mm lanzadas por Slav al búnker 2 no alcanzan a detonar y es forzado a concentrar su fuego directamente sobre los fogonazos provenientes de la ametralladora. Slav y Chapman están tan concentrados en el combate que no se dan cuenta que el cuerpo de su compañero Neil Roberts se encuentra en el búnker. Los enemigos provenientes del búnker 2 comienzan a asaltar el búnker 1 por el lado derecho donde se encuentra Chapman, pero estos son rápidamente eliminados. Otra pareja de Seals llega al búnker y se reúnen con Slav del lado izquierdo, directamente abajo del búnker 2, y comienzan a disparar y lanzar granadas de fragmentación. Uno de los Seals armados con un M60 escala una piedra para estar a la misma altura del búnker 2 y dispara largas ráfagas sobre la posición enemiga a una distancia que solo se puede describir como íntima. Pero lamentablemente el Seal es herido en las piernas y tiene que retroceder. Esta heroica maniobra también es capturada en el video del dron disponible en YouTube. Al ver la situación, Slav toma la decisión de retirarse antes de que otro Seal sea herido de gravedad, pero aquí es donde Slav comete el error más grave de toda la batalla. Cuando Slav toma la decisión de retirarse, Slav se dirige al lado opuesto del búnker donde ve a Chapman caído, pero Slav nunca lo revisa físicamente, revisa su pulso o decide extraer su cuerpo. Slav asume que Chapman está muerto ya que puede ver que su arma descansa sobre su pecho y el láser infrarrojo no se mueve arriba y abajo al ritmo de la posible respiración de Chapman. Slav y los 2 Seals comienzan a maniobrar colina abajo. En algunos lugares el terreno es tan empinado que los Seals se deslizan en vez de caminar. Pronto, la tercera pareja de los Seals se reuniría con Slav y los 5 miembros restantes de Mako 30 seguirían avanzando colina abajo hasta llegar a un punto seguro. Un par de minutos después, Slav logra contactar a Grim 32, el AC-130 en órbita, y este le ordena que destruya a todos los enemigos en la cima. Para este entonces, Grim 32 entiende que no hay fuerzas amigas en la cima y comienza a disparar de forma indiscriminada sobre los búnkers y cualquier desafortunado enemigo expuesto en el campo abierto. Hay una noción falsa, tal vez originada por un videojuego, de que un AC-130 puede claramente distinguir cualquier presencia térmica. Pero la verdad es que en la cima de Thakurgar, la combinación del terreno, temperatura y unas lonas baratas lograron esconder la presencia de muchos enemigos. John Chapman recuperó la conciencia cuando el mundo a su alrededor comenzó a explotar debido a las múltiples rondas Howitzer lanzadas por Grim 32. Para ese entonces, John Chapman tiene varias heridas, está perdiendo sangre, está siendo atacado por un avión y se encuentra solo rodeado de enemigos los cuales consideran matarlo un acto de fervor religioso. John Chapman intenta comunicarse múltiples veces a través de su radio PCR-152, y a pesar de que múltiples unidades lo logran escuchar en la radio, Chapman nunca contestaría las llamadas. No se sabe si el radio de Chapman estaba dañado o si las heridas de Chapman no le permiten contestar, pero sabemos que Chapman sobrevivió al asalto inicial al igual que el ataque del AC-130 debido a sus solicitudes de ayuda capturadas en el registro de los radios. Pero la realidad de la batalla era de que nadie sabía que Chapman estaba solo en la cima. Los miembros de Mako 30 lo habían dado por muerto y como nunca recibieron la llamada de Chapman, ellos continuaron solicitando fuego sobre la cima. Grim 32 recibió órdenes de disparar en una zona donde ya no había tropas amigas y el resto de las unidades, incluso el centro de mando, pensaba que Chapman se encontraba con Mako 30. Con el nuevo amanecer en las montañas y después de esquivar 3 misiles antiaéreos, Grim 32 rompe su órbita sin nunca saber lo cerca que estuvo de cometer fratricidio.
Mientras Chapman intenta de forma fallida pedir ayuda, más refuerzos enemigos se movilizan rápidamente sobre la cima de Thakurgar. Parte 7. Los Rangers al rescate. A las 5:32 am, el equipo de AFO Juliet recibe una transmisión de Mako 30 donde solicitan un Quick Reaction Force, ya que aún siguen recibiendo fuego enemigo de la cima de la montaña. La orden es despachada al alto mando, el cual autoriza el despliegue del QRF, la cual estaba al mando del primer pelotón de la compañía A del primer regimiento de los Rangers. Los Rangers se enfrentarían a múltiples obstáculos antes de siquiera tocar el campo de batalla. El más severo problema era la falta de información sobre la misión que estaban a punto de comenzar. Cada tipo de misión de un QRF requiere un equipo y personal diferente. Por ejemplo, si la misión es rescatar a la tripulación de un helicóptero caído, se debe preparar y cargar con equipo especializado para extraer cuerpos o cortar metal. O si la misión es una extracción médica de emergencia, se prepara equipo médico especializado. Ni los Rangers ni el centro de mando sabían exactamente para qué se iba a desplegar el QRF. La misión fue denominada Apoyo a un helicóptero caído, pero algunos miembros del QRF pensaban que la misión era rescatar al SEAL que cayó del helicóptero en algún lugar del valle. Finalmente, se les ordenó a los Rangers subirse al helicóptero con la promesa de que recibirían más información sobre el vuelo. Ya que esta misión fue denominada de rescate, según lo indica el protocolo, era obligatorio la presencia de personal especializado. En este caso, al menos 4 Pararescues o PJs debían de ser incluidos en la misión. Los Rangers tuvieron que sacrificar algunos elementos de su propio equipo para acomodar a los PJs, pero al final 2 Chinooks comenzaron el vuelo de 1 hora hacia Shayakot sin saber exactamente cuál era su misión. Los 2 Chinooks del QRF llamados Razor 1 y Razor 2 entraron al valle de Shayakot poco después de las 6 de la mañana, con las coordenadas de un LZ que se encontraban en la cima de una montaña llamada Thakurgar, donde había supuestas tropas amigas que estaban solicitando ayuda, lo cual ya sabemos que era información incorrecta. Para este entonces, el liderazgo había entendido que Thakurgar era el peor lugar para aterrizar, pero por alguna razón la red satelital de comunicación comenzó a fallar y no se le pudo avisar a Razor 1 y Razor 2 que no aterrizaran en la cima. Por tercera vez, un helicóptero se dirige a la misma zona de aterrizaje donde otros 2 helicópteros han sido dañados, pero a tan solo 5 minutos antes de que llegue el primer helicóptero a la cima, alrededor de las 6:07 de la mañana, una pequeña pero feroz batalla se da lugar alrededor del búnker 1. Un enemigo que tenía puestos los pantalones Gore-Tex de Neil Roberts se acerca al búnker 1 y abre fuego, pero es eliminado rápidamente. Al mismo tiempo, del lado opuesto del búnker, un enemigo dispara un RPG al búnker 1 y después asalta el búnker donde pelea mano a mano con el ocupante de búnker 1. Ahora sabemos, gracias al inédito video de la batalla, que alrededor de las 5:20 am Chapman recuperó el conocimiento y continuó peleando contra 2 docenas de enemigos por 1 hora. Aproximadamente a las 6:15, Razor 1 comienza la maniobra de aterrizaje sobre la cima de Thakurgar e inmediatamente es envuelto en fuego de ametralladoras y RPGs. John Chapman decide abandonar la seguridad del búnker 1 y en vez de dirigirse colina abajo hacia la protección de sus amigos, decide asaltar el búnker 2 a pesar de ser herido múltiples veces y ya estar en el proceso de muerte por la pérdida de sangre y la gravedad de las heridas. Las últimas imágenes del video que captan a Chapman aún con vida es asaltando al enemigo tratando de defender a soldados amigos. El fuego enemigo durante la maniobra de aterrizaje fue tan intenso que en cuestión de segundos dañó de forma irreparable el helicóptero e incluso le causó la muerte al gunner del lado derecho, hirió al gunner izquierdo, al copiloto y a algunos Rangers. A pesar del daño, Razor 01 logra aterrizar de forma controlada, pero justo en el momento que toca el piso, un RPG entra por la puerta derecha de la cabina. Afortunadamente la ronda no explota, pero este sirve como un muy gráfico mensaje para los Rangers que deben de abandonar el fuselaje. Los Rangers inmediatamente salen del helicóptero por la rampa trasera, pero casi todos son heridos e incluso 2 Rangers caen muertos en la rampa sin nunca tocar la nieve. Los afortunados sobrevivientes comienzan a regresar fuego y tratar de dar apoyo a los heridos. Después del shock inicial, los Rangers comienzan a maniobrar de forma automática. Comienzan a disparar y a moverse justo como lo habían practicado cientos de veces. El médico establece un área en la parte trasera del Chinook para recolectar heridos y muertos. El controlador aéreo comienza a pedir apoyo aéreo a los 2 jets de combate F-15 que tomaron el lugar del AC-130 Grim 32. Mientras tanto, un par de Rangers comienzan a maniobrar sobre un par de rocas de donde están recibiendo fuego y rápidamente eliminan al enemigo. Cuando llegan al lugar del cuerpo, ven que el enemigo está usando una chamarra Gore-Tex en patrón de camuflaje DCU y que tiene unos binoculares de visión nocturna. Los Rangers le pasan los binoculares al líder de pelotón, pero nunca nadie hace la conexión de que este es el equipo del difunto Neil Roberts.
Para este entonces, el líder de los Rangers sospecha que aterrizaron en el lugar incorrecto, porque no han visto o escuchado de los supuestos SEALs en la cima. Eventualmente, el radiooperador de los Rangers logró comunicarse con Mako 30, quien le informó que ellos estaban colina abajo, heridos y con bajos suministros. Racer 2, con el resto del QRF, decide aterrizar colina abajo y fuera de la zona de peligro. Los Rangers del segundo helicóptero comienzan su apresurada carrera para apoyar a sus compañeros en la cima. El enemigo, después de haber matado a John Chapman, retoma el Búnker 1, el cual está perfectamente posicionado para cubrir el área donde están desplegados los Rangers. El controlador aéreo designa a uno de los jets F-15 a bombardear el Búnker 1, pero las bombas no logran eliminar la amenaza y el fuego enemigo se convierte cada vez más certero. Eventualmente, un piloto del dron Predator se logra comunicar con el controlador aéreo y pide permiso para disparar un misil Hellfire a una distancia sumamente peligrosa sobre el Búnker 1. El disparo es aprobado y el Búnker 1 es silenciado por el resto de la batalla. Los Rangers eventualmente tomarían la cima de Thakurgar cerca de las 8 de la tarde, 14 horas después de que aterrizaron en la montaña. Para las 8:30 de la tarde, 2 helicópteros llegarían a retirar los muertos y heridos de la cima, incluyendo a Roberts y a Chapman. Parte 8. Fin de las operaciones. La batalla de la cima de Thakurgar fue la última gran batalla de Operación Anaconda, pero no sería su última. Operación Anaconda acabó oficialmente el 18 de marzo, 15 días después de la batalla de Thakurgar. Los equipos de AFO de Pete Blaber abandonarían el campo de batalla el 5 de marzo, excepto Mako 22, quienes nunca fueron capaces de completar su misión. Mako 22, cuyo propósito era observar una posible ruta de escape, nunca logró colocarse en el lugar correcto y tuvieron que ser resuministrados constantemente, ya que no planificaron correctamente y no llevaron el equipo y provisiones correcto para la misión. Se sabe que constantemente se quejaron del frío y cansancio al punto donde Mako 32 fue extraído del campo de batalla antes de lo planeado. Para los miembros de Task Force 11 era obvio que los SEALs de Mako 22 estaban teniendo dificultades, pero no querían expresarlo, y mejor prefirieron retirarse de la batalla. El 13 de marzo, el equipo India regresaría a las montañas a cazar a los sobrevivientes de la batalla. Speedy, el líder de equipo de Delta, utilizando sus habilidades de buen cazador, comenzó a seguir el rastro de sangre, ropa y basura, y lograron confirmar que los sobrevivientes escaparon hacia Pakistán o las zonas tribales al este del valle. Las cifras oficiales del Pentágono son de 800 a 1000 enemigos muertos durante la batalla, pero la verdad es que muy pocos cuerpos fueron encontrados durante los días después de la batalla. Múltiples fosas comunes con 2 o 3 cuerpos cada una fueron encontradas, pero nunca se pudo confirmar la cantidad total de enemigos abatidos. Parte 9. Controversia después de la batalla. Las repercusiones y las lecciones de esta batalla se sintieron inmediatamente en la comunidad de fuerzas especiales, pero el incidente de Thakurgar siempre fue el más difícil de abordar. Como es común después de una batalla, cada operador, piloto y oficial dio su reporte sobre el incidente, y años después el grupo de investigadores pudo terminar su reporte oficial sobre el incidente, el cual daba a conocer de las múltiples fallas cometidas por los miembros de Task Force Blue, o sea, los SEALs, al igual que las múltiples fallas en la cadena de mando, comunicación e incluso en el equipo. Pero lo más importante es que se demuestra que John Chapman había sido abandonado por Slav y el resto de Mako 30, y que Chapman continuó peleando hasta su muerte, cuando decidió atacar al enemigo para proteger el aterrizaje de Racer 01 y los Rangers a bordo. Para la comunidad de fuerzas especiales de la Fuerza Aérea, esto era sumamente importante, ya que a través de sus acciones John Chapman era merecedor de 2 medallas de honor. La primera cuando decide atacar el Búnker 1 al aterrizar y la segunda cuando ataca el Búnker 2 para proteger a Racer 1. Lamentablemente, la Armada de los Estados Unidos, y especialmente el Grupo de Guerra Especial Naval, intentaron bloquear la propuesta de la Fuerza Aérea para que Chapman recibiera la medalla de honor. Incluso, la Armada empujó a su propia propuesta de Slav que recibiera la medalla de honor. Esto causó bastantes problemas entre las unidades, al punto donde los controladores aéreos evitaron trabajar con Devru por los siguientes años. El evento de Thakurgar tuvo muchas consecuencias y muchas diferentes manifestaciones. Para Britt Slavinsky, o Slav por su apodo en el Escuadrón Rojo de Devru, sus acciones en la cima lo llevaron a un estado legendario, pero la muerte y la fallida decapitación de Neil Roberts lo afectó de forma profunda y lo llevaría por un turbio y sangriento camino. En una entrevista no publicada con Malcolm McPherson, disponible en internet, Slavinsky comenta cómo en una pequeña operación semanas después de Thakurgar llamada Operación Wolverine, Slav y su equipo eliminaron a más de 20 enemigos y describe en detalle cómo le disparó al cadáver de un enemigo más de 20 veces y describe el efecto terapéutico que sintió al hacerlo.
Eventualmente, el liderazgo de SEAL Team 6 aceptaría que ciertos elementos del Escuadrón Rojo, al cual pertenecía Neil Roberts, estaban tomando represalias personales contra el enemigo. Estas represalias incluían desde mutilación, disparos excesivos a cadáveres e incluso la grabación en videos de enemigos desangrándose para luego ser mostrados como trofeos en la base. Para el 2007, Slavinsky sería puesto al mando del Escuadrón Azul, pero su tiempo al mando estaría repleto de problemas, ya que los miembros del escuadrón estaban siendo acusados de usar cuchillos especiales para mutilar los cuerpos del enemigo con la causa de obtener ADN para la identificación de cadáveres. E incluso hubo una larga investigación sobre el intento de decapitar a un talibán en la provincia de Helmand. Para el 2010, cuando era tiempo de un ascenso de rango de Slavinsky, el alto mando decidió no solo rechazar su ascenso, sino retirarlo del mando y del servicio dentro de SEAL Team 6. John Chapman recibiría la medalla de honor el 22 de agosto del 2018, 3 meses después de que Britt Slavinsky, el SEAL que lo abandonó en la cima y que fue investigado por crímenes de guerra, recibiera su propia medalla de honor. El rifle doblado y dañado de Neil Roberts aún se encuentra en el muro del Escuadrón Rojo en la base militar de Virginia Beach. Parte 10. After Action Review. Anaconda fue una operación que se condujo en una era cuando las operaciones militares en Afganistán se encontraban en una fase de transición basada exclusivamente en el despliegue de fuerzas especiales a una nueva fase donde batallones del ejército convencional comenzaron a operar en Afganistán. También se debe mencionar que la presencia militar convencional, al igual que la infraestructura y logística de esas unidades, no estaba suficientemente desarrollada para apoyar de forma exitosa operaciones conjuntas de este tipo o escala. La situación en el campo de batalla cambió múltiples veces y las tropas estadounidenses en tierra y aire se enfrentaron a una situación y enemigo que no habían anticipado. Los múltiples cambios de planes y la constante nueva información que se desarrollaba minuto a minuto también afectó de forma negativa una operación tan grande como esta, donde la cadena de mando era larga y burocrática. El plan estadounidense para Anaconda empleó tropas, tácticas y procedimientos que reflejaban las exitosas experiencias previas en el conflicto de Afganistán. Pero desde las primeras fases de la batalla, la presencia y la resistencia del enemigo fue más fuerte de lo que se esperaba, al igual que el terreno y el clima en el campo de batalla era más adverso de lo esperado, y múltiples adaptaciones fueron necesarias para el plan inicial. Esto afectó de forma particular a los múltiples elementos de soporte aéreo, los cuales eran constantemente solicitados para dar apoyo aéreo a menos de 50 metros de posiciones amigas. Como eso no estaba considerado desde un principio, los oficiales estadounidenses tuvieron problemas integrando y solicitando recursos necesarios para dar el apoyo correcto. Para ilustrar de mejor manera la complejidad de planeación y logística para montar una operación con múltiples aeronaves, me gustaría darle los siguientes problemas a considerar que son raramente comentados e incluso mostrados en medios tradicionales como películas o videojuegos. Para marzo del 2002, solo había 4 helicópteros AH-64 en todo Afganistán, y se contaba con una cantidad limitada de helicópteros MH-47, al igual que una cantidad limitada de pistas disponibles capaces de lanzar el tipo de aeronaves solicitadas. Muchas de las aeronaves que participaron en Operación Anaconda fueron lanzadas desde otras bases en países en Medio Oriente, lo cual reducía el tiempo que estas podían estar orbitando el campo de batalla antes de regresar a obtener combustible. Por último, el desplegar múltiples aeronaves sobre el mismo espacio aéreo requiere una excelente coordinación entre todas las aeronaves, especialmente cuando se están lanzando bombas y misiles en un área tan pequeña, con múltiples unidades en el terreno. Para evitar accidentes, cada aeronave vuela a una altitud preestablecida o nivel de vuelo, lo cual significa que un bombardero B-2 vuela más alto que un jet F-15 y ese mismo jet vuela más alto que un helicóptero o un avión AC-130. Esto significa que cada vez que una bomba o misil es disparado, las aeronaves que se encuentran debajo deben de retirarse del espacio aéreo para poder lanzar la bomba sin causar accidentes. Este minúsculo detalle de logística causó múltiples inserciones y extracciones de helicóptero e incluso apoyo directo de un AC-130 se demoraron, ya que otra unidad en contacto había solicitado apoyo aéreo y esta había tomado control del espacio aéreo. Toda la coordinación de las aeronaves no fue algo que se hizo en una remota base o en una cómoda oficina en Bagram. Los héroes responsables por controlar múltiples aeronaves fueron los pocos controladores aéreos que se encontraban bajo fuego enemigo en el campo de batalla. Los planeadores de la operación habían estimado que la batalla duraría no más de 3 días. Pero ya con la batalla comenzada y con los múltiples cambios, las tropas lograron sus objetivos 14 días después. A pesar de las sorprendentes y adversas condiciones en el campo de batalla, las tropas terrestres y aéreas fueron capaces de adaptarse y de trabajar juntos para lograr conseguir la victoria. Finalmente quiero cerrar este artículo con 5 lecciones mencionadas en el reporte llamado Operación Anaconda, Lecciones para Operaciones Conjuntas, de la Universidad de la Defensa Nacional de los Estados Unidos. Este artículo fue publicado en el año 2009, así que esperemos que estas lecciones se estén aplicando en la actualidad. Lección 1.
Las fuerzas conjuntas deben mejorar sus esfuerzos para crear una unidad de mando, estructuras de mando conjuntas y el despliegue de recursos al frente de la batalla. Lección 2. Operación Anaconda indica que la necesidad continua de mejorar las estimaciones de inteligencia militar y la mejora en el desarrollo de planes de batalla. Lección 3. Las operaciones conjuntas de los Estados Unidos necesitan mejorar la conducción de operaciones integradas con elementos aire-tierra. Lección 4. Operación Anaconda también reforzó que las fuerzas conjuntas de los Estados Unidos en batalla requieren órdenes de misión, reglas de combate y restricciones de fuego asociadas que brinden una guía clara para su uso. Y lección 5. Los resultados de Anaconda muestran que las fuerzas estadounidenses deben estar completamente equipadas y entrenadas de forma conjunta para las inminentes operaciones de combate. Espero que este episodio haya sido de su agrado y que la información presentada haya sido útil, al igual que les haya dado una percepción más adecuada de la realidad del combate moderno. Gracias. Los equipos de AFO de Pete Blaber